No sé ustedes, pero cuando yo era niño me encantaba quedarme en la casa de mi abuela, allá en un pueblo que se llama Santiago, en la frontera de Colombia con Venezuela. Recuerdo que nos sentábamos en la mesa, en una mesa pequeña de palo, y después de comer lentejas con arroz, se levantaba y se sentaba en una mecedora antigua que era con hilos de mimbre, hilos de una fibra vegetal, toda de madera. Se sentaba y se columpiaba y me empezaba a contar historias. Cosas que le habían pasado hace 20, 30, 40, 50 años. Era una mujer muy adulta, ya casi llegaba a los 90. Recuerdo mucho que me dijo que cuando era niña habían encontrado debajo de un armario de una tienda, una vitrina mejor de una tienda, un muñeco de cera, un muñeco hecho de cera y que pensaban que era brujería y que lo quitaron y que limpiaron el suelo y que colocaron nuevamente el armario y que a los pocos días sentían un olor inmundo, purulento y que habían moscas, que empezó a caer del techo del cielo raso un montón de gusanos chiquiticos que parecían arroz, que se movían de un lado para el otro, que se reunían todos justo encima de la vitrina como si ahí existiera algo, como si algo los llamara, como cuando usted pone un imán sobre unas puntillas, así iban los gusanos, como en torbellinos. Imagínense ustedes ver ese montón de pequeños seres moviéndose de un lado al otro, arremolinados ahí, que caían del techo y olía inmundo. Entonces corrieron la vitrina y sobre el suelo, allí, sobre el suelo, en donde había estado este extraño muñeco, este extraño objeto, había un montón de cera, del mismo color del muñeco, amarillenta, cera hecha de grasa de animal, como si desde el suelo brotara, como si existiera algo allí que hiciera que drenara del suelo, como si fuese una herida en un lugar del espacio y del tiempo, y entonces esa cicatriz botara materia, pus, así decía ella que se veía y que olía muy mal. Tuvieron que limpiar con agua bendita y nunca más volvió a salir aquel material asqueroso. Este podcast es especial porque ustedes me han pedido que narre las historias, las leyendas de los seres más oscuros y perturbadores de Colombia. He escogido 3. Si les gusta, hágamelo saber aquí abajo en los comentarios. Pronto espero subir otro podcast sobre criaturas perturbadoras, sobre seres de leyenda de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de México, también de Perú, donde hay una gran cantidad de criaturas, como la jarjacha, un ser mitad alpaca, mitad ser humano que se ríe de una forma completamente retorcida y que da mucho miedo, una risa maléfica que se mete hasta los huesos, como cuando usted se clava una puntilla, así se dice que se siente cuando uno escucha a la jarjacha. Vamos a hablar de eso en otro podcast. En este les voy a presentar a una especie de demonio, de diablillo, que llaman el mareco, que ataca en Antioquia, un ser bastante repulsivo. Vamos a escuchar algunos testimonios de una criatura que muchos llaman el bracamonte, un ser invisible, como una especie de chupacabras masivo, como un chupacabras de 2 metros que coge a las vacas y les chupa desde la lengua hasta el ano todas las vísceras y solo deja el cascarón. Van a escuchar ustedes un campesino que dice haber encontrado los rastros del bracamonte, o por lo menos los cuerpos perdidos, arremolinados de vacas que fueron atacadas por ese ser invisible. Y vamos a hablar también de otra criatura que a mí me parece clásica y que da mucho miedo, que es nada más y nada menos que la colmillona, un espanto que aparece en la zona de Antioquia, en Colombia y también en el Tolima. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Existe en toda América Latina una gran cantidad de leyendas de terror. Seres, entidades que aseguran haber visto campesinos, colonizadores, soldados que se acercan a las montañas, a las florestas, a las selvas, que ven cara a cara a estos seres que parecen venir de otra dimensión. Criaturas muchas veces malignas,
criaturas muchas veces parecidas a nosotros mismos, seres humanoides, con brazos, con piernas, pero deformes, como el patetarro, del cual ya aquí hay un podcast muy antiguo, fue el primer podcast que creo que yo subí, que para mí es uno de los seres más aterradores, que es un sujeto, una criatura humanoide que decían los campesinos antioqueños que veían caminar por las noches cerca a sus sembradíos de mazorca, de maíz, de sorgo, de trigo, allí en las montañas, que era como una persona casi común y corriente, solo que extrañamente tenía las piernas muy largas, era muy estirado, haga de cuenta un zanquero, una persona que usa zancos, o sea, con las piernas muy largas y que tenía los brazos pequeños. Muchos dicen que tiene los brazos pequeñitos, o sea, que no le llegan ni siquiera al ombligo, como si fuera una especie de tiranosaurio rex y con un sombrero de paja, eso, así dicen que lo ven, y dicen que tiene en su pierna una especie de prótesis hecha con guadua, un tarro de guadua, una especie de cubo de guadua, y que camina trabajosamente, que camina así como cojeando. Y dicen los campesinos que lo veían entre las sombras de la noche, veían ahí la silueta. Imagínese usted ver la silueta de un hombre que camina como cojeando de un lado al otro, que se mueve. Imagínese que usted tiene una finca entre las montañas y de repente ve eso. Ve una persona así, pensará que es un viajero, pensará que de pronto es un maleante, pensará que es un vecino, pensará que es alguien lisiado, ¿no? Alguien que tiene algún problema físico, que está por allí moviéndose. Y entonces dicen que los campesinos salían a mirar quién era ese forastero, por miedo, incluso algunos salían con una escopeta, con un machete, otros no, otros se quedaban ahí observando entre la penumbra a ver si se iba, a ver si se marchaba. Dicen muchos entonces que cuando se acercaban el sujeto seguía caminando como si ellos no existieran y se daban cuenta que ese cubo, ese palo de guadua, esa prótesis que ocupaba el lugar en donde estaba la pierna olía muy mal. Los testigos, la mayoría dicen que huele asqueroso, que huele a letrina, que huele como a basura podrida con agua. ¿Usted ha tenido esa experiencia? Sienta, reviva el olor, como cuando uno iba a sacar la bolsa de la basura y algo había botado agua y todo se empezó a pudrir, todo se empezó a descomponer y eso empieza a botar ese líquido que técnicamente llaman los ingenieros sanitarios lixiviados. Le ha pasado y se llena el piso de ese líquido asqueroso y después toca trapear y limpiar y no se va el olor. ¿Le ha pasado eso? Pues dicen que huele peor que este ser que además es deforme, que tiene bracitos chiquititicos y piernas largotas, pues huele inmundo. Y además dicen que en algún momento algunos lo han visto, por eso le llaman el patetarro, porque tiene esta prótesis, algunos lo han visto y se arranca del muñón la prótesis, el tarro, y saca de su interior todo lo que tiene, y es que él usaba ese tarro como sanitario, como vacinica, como pato, lleno de sus propios excrementos. Todo lo que comía ese ser lo defecaba según los campesinos en ese tarro y luego se lo ajustaba en el muñón y eso se llenaba de gusanos, de larvas, de moscas grandes como una ciruela voladora, esas moscas inmundas que tienen ojos colorados, ojos verdes, que también huelen inmundo, que a veces cuando uno las aplasta estallan como burbujas y queda ahí un punto de sangre, así moscas inmundas. Entonces el ser, esta entidad que dicen algunos todavía se aparece, pues se quita ese tarro y bota todos esos excrementos llenos de gusanos, llenos de alimañas en los cultivos y después se va y todos esos cultivos quedan completamente envenenados, marchitos, secos y se pudren, ¿no? Se pudren los árboles, se pudren las plantas. Esa es la historia del patetarro. Hay muchas leyendas así, muchas historias. Se habla, por ejemplo, de la dama verde, una mujer verde que aparece en los caminos y que ataca a los hombres, que tiene como un manto, una capucha, una sotana. Y en España, por ejemplo, se habla de que aparecen unos seres ensotanados, unas criaturas alargadas, que incluso han visto muchas personas y que son completamente aterradoras. Pueden buscar en internet historias de ensotanados. Haremos un podcast solo sobre eso. Aquí en Colombia existe una criatura que se llama el guandó. Más que el guandó o el guando, que sea una criatura, son varias. Dicen que es como una especie de procesión que va cargando un muerto, una procesión fantasmal que entra en los pueblos y que da mucho miedo. Una historia que también aparece comúnmente en España, estas procesiones fantasmales, también hay una por allá en Paraguay.
Se trata de criaturas que surgen de la nada, que habitan en la leyenda, seres que tal vez solo existan en nuestras tradiciones, habitando entre los resquicios de nuestra memoria. Aunque hay otros que dicen que todavía están ahí, acechando entre el tiempo, acechando entre las sombras, vigilándonos desde un punto perdido de otra dimensión que a veces se abre y que abre las puertas del misterio. Existe una criatura aterradora, invisible y letal, que se dice habita en la frontera entre Antioquia y Córdoba, allí donde las montañas desaparecen y se abren grandes sabanales, repletos de ciénagas, de caños y pastizales inmensos en donde se levantan grandes haciendas llenas de ganado, de vacas. Ahí se cree que existe este ser aterrador. Este ser evanescente que parece moverse entre la oscuridad, que nadie ha logrado ver y que actúa como una especie de chupacabras gigantes, un chupacabras masivo. ¿Recuerdan ustedes a esa criatura de Puerto Rico? No sé si ustedes sabían, pero el chupacabras originalmente surgió en Puerto Rico. En 1995, cuando ocho ovejas que tenía ahí un señor en un pueblito pequeñito, allá que se llama Canovanas, aparecieron muertas sobre los pastizales, aparecieron muertas ahí en su finca. Lo extraño es que esas 8 ovejas no parecían estar enfermas en días anteriores. Tampoco había huellas de algún animal salvaje alrededor, algún perro salvaje. No había nada, solo en el cuello de estos animales dos orificios por los cuales les habían sacado toda la sangre. Imagínese usted ser un campesino, tener su ganado, cuidarlo, quererlo, protegerlo, ser usted un pastor y de repente llegar y encontrar sus ovejas ahí tiradas sobre el césped. Algunos dicen que en forma de círculo, como si algo o alguien las hubiera acomodado, y dos orificios grandes en el cuello, o a veces un orificio gigante, y adentro todas secas, su piel chupada contra los huesos. Algo les había absorbido todo el interior. Desde entonces se habla en Puerto Rico del chupacabras. Esto sucedió en 1995. La historia luego se expandió por toda América Latina y aparecieron chupacabras por ahí en el 97 en Argentina, en San Juan, una zona montañosa de ese país. También aparecieron en México varios ataques de chupacabras, incluso en Texas, en los Estados Unidos, en donde algunos testigos afirman haber visto a esta criatura, que tendría una forma muy extraña. Sería un ser casi sin pelo, con una cabeza ovalada, imagínense ustedes, una cabeza con forma de huevo, y espinas que le salen como desde la frente, pequeños chuzos, pequeñas espinitas como antenas, que tiene desde la frente en línea hacia atrás y que bajan por toda la columna dorsal, por todo el espinazo, y van hasta una especie de cola, una cola puntiaguda. Es un ser que tiene a veces incluso rasgos medio humanoides, porque tiene como dos piernitas y dos brazos, y también tiene como una especie de garras y uñas, y dos colmillos largos, y dos ojos rojos, bermejos, granates profundos, como pelotas, y dicen que es oscuro, que es gris. Algunos la vinculan con los ovnis, algunos dicen que han visto extrañas luces justo cuando ataca el chupacabras, y lo vinculan también con unas mutilaciones que sucedieron en Nevada, en Texas, en los años 60 y 70, cuando aparecían vacas muertas y les habían quitado partes del cuerpo. Otros dicen que son simplemente animales que están por allí, animales salvajes, coyotes sobre todo, coyotes con sarna. Eso es lo que se dice, que es un coyote con sarna o osos pequeños con sarna que se alimentan pues de las vacas, de las especies menores, de los camuros que también los matan, y entonces hacendados, obreros, campesinos, al no verlos creen que es un ser sobrenatural. También hay gente que ha tomado fotos de las huellas y que considera que esas huellas son mucho más profundas, mucho más grandes que las de cualquier otro animal que se conozca. En Perú hay un caso muy famoso que es la bestia o el monstruo de Guarmey,
que lo ha buscado y lo ha investigado con mucha fuerza Anthony Choi, el doctor Anthony Choi. Si me está escuchando, a ese buen amigo de Perú, pues le mando un abrazo. También en Honduras se dice que ataca el chupacabras, que acecha entre las sombras y que mata a los animales. Escuchemos esta noticia del año 2017. Para entender un poco más, para entender a profundidad qué es el bracamonte, por qué le temen tanto a algunos campesinos de la zona de Córdoba, del norte de Antioquia, y cuál es su parecido con estas extrañas bestias legendarias, con estos críptidos que nunca han podido ser atrapados, los chupacabras. ¿Será el bracamonte otra especie de chupacabras registrada desde hace mucho tiempo? ¿Será un depredador nada más? ¿Un animal? La explicación a que aparezcan animales muertos con su interior licuado, sin nada de plasma, sin una gota de sangre, sin una gota de bilis. Escuchemos esta noticia, como les dije anteriormente, sucedía en el año 2017 en Honduras. Bueno, nos encontramos aquí en Paso Real, San Jorge, para la Tribuna TV, donde la población, algunos pobladores están alarmados debido a que un extraño animal está atacándole lo que es su ganado. Aquí nos encontramos con una de las personas que ha denunciado este hecho, donde todavía no saben qué está sucediendo con su ganado. Manuel, cuéntanos, ¿qué pasó con este animalito? No, porque eso fue de repente, primeramente, históricamente. ¿Qué pasó? O sea, primeramente que nosotros lo llamamos la sorpresa cuando hoy veníamos a sacar el ganado, porque nunca lo había sucedido, ¿verdad? Entonces, para nosotros es algo muy asustable porque nunca ha pasado aquí en nuestra comunidad. Solo habíamos escuchado por nuestros alrededores que sí. Han perdido 16 cabezas de ganado, como la forma como está atacada ella, el rey de nosotros. Entonces, para nosotros es algo asustable y no sabemos si va a pasar más adelante con ese animal. No sabemos qué clase de animal, pero lo que hemos escuchado es que es un león. Es posible. Es imposible. Pero algunas personas piensan que también se podría ser el chupacabra, porque Oh. no le comió todo, solo lo atacó y prácticamente le chupó el corazón y otra parte del cuerpo. Sí, solo le chupó el corazón y la parte del cuerpo que es la parte de atrás, ¿verdad? Donde es el ano, la parte primera vez. Pero en los alrededores ya se dio el caso de otros 16. Ok, sí, alrededores, aquí por un caserío que se llama de Alamina, ya se dio ese mismo resultado, aquí por el lado de la Rampla, de San Antonio de Flores, departamento de Choloteca también. Entonces, primera vez históricamente aquí en nosotros. Han salido como se dice, a venadear a este animal, pero no lo han encontrado porque solo ataca de noche. ¿Es así la situación? Ok, exactamente. Solo ataca de noche y ahí en el día ellos se refugian a su refugiamiento donde lo tienen y ahí en la noche salen a hacer los perjuicios. Un caso enigmático sucedió en el año 2017 en Honduras. Así lo reportaba un servicio informativo de ese país. Un saludo a todos los catrachos, a todos los hondureños. Le sacaron el corazón, le sacaron las vísceras. Eso dice este campesino. Eso dice que le hicieron a una vaca y a otras 16 vacas, a otras 16 reses. Y eso mismo hace el bracamonte. Los primeros registros del bracamonte son del siglo XIX. Hubo un escritor colombiano muy famoso que se llamaba Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla fue un escritor de cuentos, un increíble literato. Hizo un libro muy famoso que se llama La Marquesa de Yolombó, que fue publicado en 1928, luego de que Carrasquilla fuera por muchas fincas, caminara por las montañas, hablara con los campesinos y recogiera la información. La descripción que da de inicios del siglo XX es casi idéntica a la de los chupacabras de 1995, a la de los chupacabras que atacaron supuestamente en Chile en la primera parte del siglo XXI, entre los 2000 y los 2012. Se parece muchísimo también a esos chupacabras que están por allá en Texas, porque es un animal que ataca al ganado, pero en este caso hace un ruido aterrador. Escuchen ustedes una descripción redactada de una bestia similar a los chupacabras en 1926, 27 y 28 por uno de los escritores más famosos de Colombia, Tomás Carrasquilla. Escuchen ustedes la descripción del bracamonte, ese ser aterrador que todavía, según muchos campesinos, está por allí, moviéndose entre los rebaños, acechando entre las sombras, un depredador letal que mata al ganado y que algunos dicen han logrado escuchar, han logrado oír. Escuchen entonces la descripción que hacía este gran escritor colombiano Tomás Carrasquilla a inicios del siglo XX. Bracamonte, incógnito y misterioso. Ningún ojo humano le ha visto, porque nunca sale de sus espesuras. Mas, desde ellas, hace sus estragos.
Sus bramidos y balandros son tan pavorosos que se echan a temblar los ganados y perecen entre horribles convulsiones. De cuanta peste sobrevenga en hatos y en corrales, tiene la culpa el bracamonte. Esa es la descripción que nos dejó hace ya 100 años Tomás Carrasquilla. ¿Quién iba a pensar que uno de los grandes escritores colombianos dejaría entonces en papel, dejaría entonces para la posteridad la descripción de esta criatura invisible que produce unos alaridos terribles, que ataca y mata a los ganados? Eso dice él. Se trata de una de las primeras descripciones del fenómeno de los chupacabras, que ya habrían existido en el pasado, que habían sido reseñados en el pasado, que tal vez ya estaban allí, que siempre tal vez han estado allí. No sé ustedes qué piensan, pero a diferencia de otros espantos, de otras criaturas que acechan en los campos de Colombia, o que acechaban a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, el bracamonte parece seguir activo. Pues en el año 2015 a mí, en un programa que teníamos con el maestro Juan Jesús Vallejo, que se llamaba Luna Blue, nos enviaron un video de Lorica, esto ya hace 8 años, de Lorica, Córdoba, en donde se ven un montón de vacas muertas, vacas hinchadas en una colina, todas muertas y con la boca abierta, sin lengua. Los campesinos nos escribieron diciendo algo las atacó y ese algo se llama el bracamonte. Escuchen ustedes la voz de un campesino que va grabando con su celular, que va grabando lo que ve. Su rebaño, sus vacas muertas, todas muertas, tiradas sobre un pastal, sin nada por dentro, sin nada, sin vísceras, sin lengua, como si algo les hubiese absorbido las entrañas, como cuando usted chupa por un pitillo o un popote y seca todo un vaso de gaseosa. Así parece que le hicieron a estas vacas que son cebú, vacas de raza. Escuchen ustedes lo que decía este campesino en el año 2015 en la zona de Lorica, Córdoba, Colombia. Estamos aquí en una finca de la vereda de las Flores, municipio de Lorica. Donde amanecieron 4 reses sin nada en la lengua. Le sacaron las vísceras por la lengua. No tienes lengua, le arrancaron la lengua. Se le comen las vísceras. Tienen vísceras, ellos se le sacan las vísceras, se las comen. Claro, no tienen nada. Ellos se les sacan las vísceras, ellos se las comen. ¿Quiénes son ellos? ¿Una leyenda? ¿La explicación a eventos que pueden ser depredadores, perros salvajes o un rayo que cae y mata al ganado? Puede ser, puede ser. Lo extraño es que en este caso también, allí estos campesinos en esa vereda de las Flores, en Lorica, Córdoba, encontraron las vacas acostadas, muertas todas, en círculo, como si estuviesen tratando de protegerse. Y eso también sucede con muchos ataques del chupacabras. Se encuentran las vacas, se encuentran las reses, se encuentran las ovejas en círculo, como si hubiesen intentado defenderse de algo, de alguien, de un depredador que las acechara. Si le preguntamos a muchos especialistas en animales, en biología, nos va a decir que esto es solo una leyenda, porque obviamente el chupacabras y el bracamonte no deben existir. O tal vez sí existen. Existe una gran cantidad de entidades masculinas aterradoras y también espíritus femeninos. Algunos dan mucho miedo, como la Llorona, aquella criatura que muchos dicen todavía escuchan en las noches en México, en Guatemala, en Nicaragua, que está perdida, que busca a sus hijos. También existe una entidad que se llama María la Larga,
Muchos en Antioquia dicen, especialmente en un pueblo que se llama El Santuario y en otro que se llama Copacabana, que queda cerca de Medellín, dicen que en las noches, cuando el cielo estaba completamente oscuro, cuando no había luna, solo una luna nueva, y las estrellas se podían ver porque no había tanta luz eléctrica, y estaban allí titilando entre el universo y uno podía ver los cometas a simple vista, sin necesidad de ningún telescopio, y también podía ver uno los planetas Marte en esas noches claras, 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 de hace ya varios siglos, del siglo XVII, XVIII, cuando las casas estaban hechas de adobe, cuando los techos eran de barro. Épocas que se extendieron hasta hace muy poco, cuando llegó la industrialización y todo cambió, por allá en los años 20, 30, 40. En ese tiempo se decía que había gente que le encantaba tomar tragos, se la pasaban tomando como hoy en día, sobre todo los hombres, algunos muy violentos, algunos maltratadores, algunos que atacaban a sus mujeres, algunos que las dejaban a su familia y a los niños pequeños, a los que cogían a patadas cruelmente, maltratadores, ratas, eran mala gente. Castigaban a sus hijos con juete, con largas correas, con tripa de res seca, los agarraban y los golpeaban. A sus mujeres también maltrataban, hombres muy muy malos que se iban a los pueblos, estos tipos, y jugaban sobre todo cartas, naipes, se la pasaban ahí jugando cartas, naipes, cogían y tomaban aguardiente, guarapo, tapetusa, todo este tipo de bebidas alcohólicas y quedaban completamente ebrios, hinchos. Se gastaban ahí la plata, se gastaban lo del mercado, se gastaban lo de los alimentos, dejaban muriéndose de hambre a sus niños. Era gente realmente mala, y si alguien se le acercaba, les decía, oiga, ¿qué pasa? Entonces sacaban cualquier puñal y se agarraban y cortaban a todo el mundo. Gente mala, camajanes, calaveras, gente mala, bien mala. Y entonces se dice que después de que se emborrachaban muchos de ellos en las cantinas, en los billares, en ese tiempo que no había televisión ni siquiera, si acaso escuchaban radio, entonces se iban en búsqueda de las casas del genocidio, de las mujeres que trabajan entonces con su cuerpo, y se iban a buscar allí y se metían ahí y terminaban de gastarse todo con ellas, mientras su familia llorando los esperaba, con frío. Imagínense ustedes, sin ni siquiera un pan. ¿Dónde está mi papá? Borracho, allá, ebrio. Y entonces estos sujetos, dicen en ese tiempo, se iban caminando por todos esos antiguos senderos que habían de piedra, porque no había carreteras, porque ¿para qué carreteras si no había carros? Y entonces se metían entre las montañas, y es allí donde aparecían estos seres que atacaban a estos hombres pecadores, impíos, vagabundos, como quieren llamar. Y generalmente al comienzo son seductores, los atraen con su belleza. Y así es supuestamente María la Larga, una mujer que aparece afuera de los pueblos, justo cuando la gente va a salir al campo, una mujer muy bella, imagínenla, muy muy bella, muy joven, de unos 20, 22 años, de facciones finas, muy refinadas, muy muy refinadas, con ojos negros y profundos, profundos, muy profundos, como si uno estuviese observando el final del infinito, como si uno estuviese inmerso en un lugar sin nada, nada de luz. Ojos opalescentes y brillantes, todos blancos, y la chica tiene un cabello negro, 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 negro largo, y unas piernas, y generalmente va con un vestido. Y entonces estos borrachos la ven y son malvados, son gente mala, y se le acercan y ella les coquetea. Se levanta un poco la falda y les muestra sus piernas, se las muestra y les sonríe, y a veces los llama con la mano, le dice venga, venga, y les muestra sus pies y les muestra sus hombros, y ellos se van acercando y se van acercando, y dicen que cuando están ya a pocos centímetros, imagínense usted estar cerquita, cerquita, de repente se transforman y se estiran y se estira y se estira este ser, le crecen los brazos, pero muchísimo, como si fuesen de goma, como si fuesen de chicle, largo, largo, pero un chicle como una baba negra. Y entonces también las piernas se estiran y su torso se estira y se tuerce como si fuese un alambre.
Entonces su quijada se desencaja. Imagínese usted que se le desencaje la quijada a esa mujer que se está estirando y se le va para abajo y como que se rompe y la lengua le sale negra, larga, como si fuera una serpiente, y los ojos también se escurren y entonces se alargan y se caen los glóbulos oculares y las orejas parecen de caucho, se van hacia abajo como si se hubiera colocado una expansión del tamaño de un plato y luego se la hubiera arrancado, como si fuesen dos largos chorizos, como longanizas largas pero podridas, rellenas de manteca podrida, y empieza a oler mal, y esa criatura larga ya no mide 1, 2, 3, 4 sino 7 metros. Imagínese que usted viera cómo alguien se transforma en algo súper extenso hacia arriba, como Slenderman. Se parece muchísimo al Slenderman de los últimos años, y entonces dicen los campesinos que quedan privados aquellos malos borrachos, y algunos aparecen muertos tirados al lado del camino, blancos, pálidos, de un infarto, porque al ver esas criaturas largas que incluso parecen alienígenas, ¿no? En las leyendas, tal vez hay algo ufológico ahí, ¿no? Tal vez alguien que vea eso hoy en día diría, vi un extraterrestre, pero en ese tiempo pues son espantos y le llamaban María la Larga a esta entidad. Así también es la colmillona. La colmillona tiene más o menos la misma historia. Un tipo borracho, juega naipes, se va a donde las chicas, donde las mujeres que trabajan entonces con su cuerpo, se la pasa allá, deja aguantando hambre a su familia, y entonces cuando vuelve a la finca, cuando va caminando, imagínese usted caminando en la noche cerrada, todo lleno de piedras, va escalando, subiendo y bajando montañas. De repente, en un recodo del camino también hay una mujer muy bella. Una mujer esta vez casi siempre está vestida de blanco. Muy bella, muy bella. Los dedos son casi de porcelana. La cara es perfecta, simétrica, perfecta. El cabello esta vez a veces recogido con una flor roja a un lado, y sonríe. No para de sonreír, pero también provocativamente, y lo llama. Y también se levanta a veces la falda y le muestra su cuerpo y le dice, venga, ven, estoy aquí aburrida, ven. Y entonces estos, como son pícaros, borrachos, vígamos, se le acercan a esta criatura, pero ya no se convierte en un ser largo tipo Slenderman, sino que los campesinos dicen, todavía dicen algunos que han tenido esas experiencias, sobre todo en la zona del Viejo Caldas, dicen que por allá el tío lo vio hace muchos años, que por allá el abuelo les contó que al vecino lo había atacado este ser. Entonces, cuando se acercan, ella los abraza, les pasa las piernas por la cintura, tipo araña, le hace la araña, y de repente, entonces, de su boca empiezan a surgir una especie de dientes largos que parecen más bien plataformas, como unas teclas retorcidas de piano, que son filudas, y su boca se llena de chuzos, de una hilera tras otra de dientes que parecen puñales, y empieza a sonreír y empieza a carcajearse. Y luego empieza a morder a su víctima, y empieza a masticarlo y le clava los dientes y empieza a desgarrarlo. Y empieza después a arrancarle las orejas, a desgarrarle el cuerpo, le coge los cachetes y le clava y los dientes y le rompe todo, y le coge incluso los dientes y se los arranca con sus muelas, y después va a los brazos y le arranca los brazos y le arranca el pecho, lo pela, como dicen aquí en Colombia, lo pela, le quita toda la carne de los huesos, pero de forma voraz, mientras el tipo apenas grita y llora, y ya no puede ni gritar ni llorar, porque este ser lo sigue masticando, y masticando, y le arranca la lengua, ya le ha arrancado la lengua, y luego va a los genitales y le arranca los genitales y se los traga, y se va, y este ser desaparece entre las sombras, se desvanece entre los árboles, entre los yarumos, entre las montañas, y luego solo encuentran el cuerpo mordido, completamente mordido de aquel hombre. Algunos aparecen con los huesos incluso triturados. Eso decían antes, triturados, rotos, las falanges, el fémur, roído, como si un ratón gigante le hubiese cogido las costillas y las hubiese roído, les hubiese separado los músculos mientras estaba vivo aquel sujeto, aquella víctima. Otros dicen que escaparon, que huyeron cuando vieron la transformación, que lograron huir, que dijeron un Padre Nuestro, se pusieron la ropa al revés o caminaron hacia atrás, y así pudieron escapar de la colmillona, así la llaman, la colmillona o la muelona, un espíritu castigador y justiciero
una leyenda que está allí, perdida entre el espacio y el tiempo. Como antropólogo estoy seguro que no existe, pero también creo que las leyendas surgen de algún suceso histórico. ¿Qué creen ustedes que sucedió hace muchos años? ¿Qué creen ustedes que encontraron nuestros ancestros en los caminos antiguos cuando no había luz eléctrica y solamente había bosques, árboles, ríos y sombras? Muchas, muchas, pero muchas sombras. Existen muchas criaturas que dan mucho, mucho, mucho miedo en el folclore colombiano. Leyendas que para muchos son una realidad. Algunas están vinculadas con el diablo, con energías inteligentes malditas, malévolas. Algunas parecen sacadas de una película aterradora. Algunas parecen acompañar todavía a los habitantes de esos pueblos encaramados en las montañas, de esos pueblos que están allí como balcones, como pesebres sobre los cerros, en donde antes la gente solo podía salir a llevar sus mercancías, la comida, los productos mediante recuas de mulas, muleras. Había entonces una gran cantidad de arrieros, de comerciantes, que iban de pueblo en pueblo y dejaban a su familia y a sus hijos allí en sus casas, allí entre árboles, entre plataneras, sementeras, huertos. Su familia se quedaba esperando y a veces nunca volvían porque había muchos ladrones, había accidentes, los mataban, salía gente ahí con cuchillos, apuñalaban a la gente, le pegaban un escopetazo por robarle el dinero porque pocos usaban los bancos. Eran épocas diferentes, eran los años 20, 30 y 40. Una criatura que se dice aparecía en el interior de las casas, de esas casas antiguas, hechas de cal y canto, de teja, con techo de teja, de guadua, de piso a veces en tierra, con paredes de bareque, paredes hechas de greda, de barro. Se dice que en ese tiempo, en los rincones oscuros, allí vivía esta criatura que atacaba especialmente a niños y a niñas. Por eso muchos investigadores e historiadores dicen que se trata de un mito aleccionador, que era una forma de enseñarle a los niños que debían portarse bien, que debían comportarse bien. Lo cierto es que todavía hay gente que dice que ha observado a esta criatura, al mareco, ahí en unos municipios como Jardín, un saludo si usted es de allá, Jardín y Antioquia, San Roque. En el campo se dice que todavía está activo, que cuando un niño se porta mal, que cuando no le hace caso a los papás, que cuando entra en cólera, que es desjuiciado, que no le importa el colegio, que le pega a los hermanos, como todo niño, como todo hermano generalmente, que desobedece, pero sobre todo cuando juega con la comida. Cuando un niño juega con la comida o la desprecia, de esos que le sirven y le dicen, vea, ahí está la comida, ahí está su mazamorra, y el niño dice, yo no quiero comer, y la bota. Y la mamá le dice, oiga, no, pero ¿qué le pasa? Y le dice, la odio, cucha, la odio, maldita vieja. Y así tratan a la mamá. Y yo conozco el caso de uno que botaba las ollas y que incluso alguna vez se orinó en una matera. Bueno, niños que son realmente inquietos. Se dice que esos niños son atormentados por estos demonios, estas criaturas, que además tienen un aspecto muy raro porque es diferente a las demás criaturas que aparecen registradas en otros lugares del mundo. Y aquí déjenme hacer un apunte porque un escritor muy famoso, que es doctor, PhD, Javier Ocampo López, que realizó un libro muy extenso sobre leyendas y mitos de Colombia, que se llama así, Leyendas y mitos de Colombia, dice que esta criatura llamada el mareco, así se llama, el mareco, es una especie de duendecillo, que realmente lo que es un duende. Él en los años 50, 60 y 70 recorrió Antioquia, recogió los textos de gente que dice que vio cara a cara a este ser, a este extraño ser, a esta extraña criatura, y entonces la describe en sus libros de la forma en como todavía hoy extrañamente se dice que es. Y es que lo que afirman que han visto los testigos es profundamente intrigante. Dicen todos que cuando eran niños, cuando se habían portado mal con sus papás, se habían ido a refugiar
a jugar a una habitación y que habían escuchado una especie de risa pequeñita, una risa malévola, una risa retorcida, como si algo o alguien se estuviese burlando de ellos, como si algo o alguien se acercara cada vez más. Dicen ellos que sintieron un profundo miedo y en una esquina vieron una especie de masa. Imagínese usted que está acostado después de pelear con su mamá, después de maltratar a su hermano, después sobre todo de jugar con la comida. ¿Usted alguna vez jugó con la comida? Que su mamá le dijo no juegue con la comida y usted cogía una albóndiga y se la lanzaba en la cara a su mamá y le decía, ahí tiene, ahí tiene. O alguna vez se metió mucho arroz en la boca y después lo escupió en la cabeza de su hermano o se lo escupió en los pies a su papá. Bueno, muchos niños hacen eso jugando. Pues muchos de los testigos dicen que habían hecho eso, que les habían dado a tomar una bebida que se llama huepanela o que le habían dado una arepa y entonces que la lanzaron así contra la pared, que los regañaron y que se fueron a acostar y que cuando estaban allí acostados, como les dije anteriormente, vieron en una esquina una especie de masa. Haga de cuenta ver eso, una masa en una esquina, como una bolsa negra, pero que se moviera. Imagínese ver una bolsa negra que respira en un rincón de su casa. Un fardo que parece tener vida propia. ¿Qué haría usted si ve eso? En Guatemala también hay un mito muy oscuro de un ser muy extraño y aterrador que le llaman el bulto, que es como una masa negra que persigue a la gente, como un ser sombra. Y aquí me acordé de los seres sombra, de los que habla Dross. También un saludo a Dross si nos está escuchando. Y él ha hablado mucho de la gente sombra, de Shadow People, que están registrados también en Estados Unidos. Sobre todo un programa en los años 90 que se llama Coast to Coast, en donde surgieron muchos testimonios de gente que habían visto estos seres sombra, unas criaturas oscuras que muchos también supuestamente han grabado. Tal vez usted ya ha visto o ha escuchado sobre ellos. Tal vez usted es testigo de ver estas sombras que tienen volumen, que caminan por las casas, sobre todo en casas en donde ha habido cosas trágicas. Pues bien, los niños dicen que al principio ven una masa negra oscura, hagan de cuenta un fardo, un montón de ropa, una montaña de ropa, y que luego hay como una especie de frío, que se siente mucho frío, mucho frío, y que entre las sombras empieza a transformarse esa masa, se va acercando, y empieza a tomar la forma de un ser rojo que tiene 2 piecitos. Imagínense ustedes una criatura con 2 piecitos, un torso, un plexo solar, una pelvis también colorado, todo colorado, pero con una especie de granos encima. Es como si ustedes vieran un ser medio humanoide lleno de pequeños tumorcitos, como si usted se bañara en lentejas, pero se le metieran dentro de la piel. Haga de cuenta ver como cuando le da cáncer a una planta. No sé si ustedes sabían, pero las plantas pueden tener cáncer. Búsquenlo en internet, busquen las fotos. Imagínese ver un ser lleno de pequeños tumorcitos, de pústulas, de nacidos, todos llenos de cosas purulentas. Y es un ser que tiene no cabeza como usted y yo, que es semirredonda, ovalada. No es cabeza humana, es una cabeza triangular, como de ofidio, como de reptil. Imagínese ver esa vaina que se le va acercando a usted, con piel roja, con granos negros, con 2 brazos, y que además cuando se le acerca cada vez más, cuando está a pocos centímetros, empieza a reírse de forma humana, empieza a carcajearse, empieza a burlarse de usted. Eso dice que escuchan muchos de los testigos que ven a esta criatura, que es una especie de salamandra. Recordemos que en las antiguas mitologías celtas, sobre todo en Inglaterra, en Irlanda, se hablaba también de unos seres de fuego que eran salamandras. Se parece muchísimo a esta historia. De pronto tal vez es una historia mestiza que llegó de Europa. Es uno de los pocos casos de seres reptilianos de las leyendas colombianas, que además en algunos casos, algunas personas dicen que vienen acompañados de viento, de aire, como si estas criaturas pudiesen manipular la energía que hay alrededor, pudiesen enviar viento, ráfagas de viento sobre sus víctimas. El mareco, así lo llaman en Antioquia.
El mareco, una especie de duendecillo según investigadores como Javier Ocampo López. El mareco, una criatura terrible, extraña, retorcida, con piel colorada, con ojos de fuego, que acecha en las esquinas a los niños. Hay quienes dicen también que no solo los niños malos, los que comen muchos dulces, los que juegan con la comida, son sus víctimas. Hay quien dice también que los adultos también los logran ver. Otros campesinos afirman que no es porque los niños sean indisciplinados o que esta criatura los castigue. Lo que pasa, según muchas tradiciones del campo, es que los niños, al ser inocentes, todavía pueden ver esas otras dimensiones que nos rodean. Mundos posibles, mundos que pueden estar ahí al lado del nuestro, como diría Wittgenstein, ese filósofo que hablaba de los mundos posibles, mundos repletos de símbolos que nos acechan desde otro lugar del espacio y el tiempo. Bueno, hemos llegado al final de otro podcast. Esta vez hice lo que me pidieron muchos que narrara leyendas antiguas de Colombia. Vamos a hacer otros podcasts de sus países. Voy a leer mucho, voy a estudiar. Si usted está en Guatemala y es guatemalteco, si usted es mexicano, si usted es chileno, si usted es español, escríbame aquí abajo qué leyendas quieren que les narre. Yo investigo, leo muy bien y las narro. Me pidieron hablar de la colmillona, me pidieron hablar del mareco, me pidieron hablar del bracamonte. Hice la investigación y aquí se las presenté. Les pido el favor entonces, si les gustó, que activen ya la campana. Si usted por primera vez está escuchando este podcast y le gustó y la pasa bien conmigo mientras está manejando, mientras hace aseo, mientras trabaja, si está usted en Australia o en otro país del mundo y es colombiano, ecuatoriano, venezolano, a todos ustedes con todo cariño les digo gracias por escucharme. Entonces les pido el favor que activen la campanita y que me escriban aquí abajo. Nuevamente les vuelvo a decir, ¿qué quieren que les narre? No sé, una leyenda. Hace poco alguien me escribía de una leyenda chilena llamada El Cuero. Voy a estudiarla y también voy a narrar y voy a hacer un compilado de espantos. Vamos a hacer de este podcast una gran espantopedia, pero vamos a seguir hablando de asesinos en serie. Vamos a seguir entrevistando personas que saben muchísimo de misterio, de ovnis, de vida después de la muerte, de leyendas urbanas. Aquí hay espacio para todo lo que tiene que ver con el misterio y yo con gusto se los narro. Al final quiero decirles algo. Mi abuela ya no está conmigo y ella es la que me inspiró a hacer este podcast y lo digo de todo corazón. Todavía la recuerdo. Hace años que no está acá. Hace años que falleció. No sé si está en otro lugar, me encantaría volver a verla, pero todavía la tengo en mi recuerdo. Puedo escuchar su voz en este momento. Puedo escucharla. Y ahora pienso que si yo pudiera sacrificar algo en mi vida, sería por volver a hablar con las personas que ya no están. Sería por volver a tener contacto con estas personas que tanto amé y que ya no puedo volver a contactar. No esperen ustedes que llegue ese momento en que ya sea imposible, irreversible. Si ustedes están peleando, y esto lo digo siempre, si usted está peleando con su hermano, por lo que sea, por plata, hable, se puede solucionar. Tal vez ya no van a ser los mejores amigos, tal vez no. Tal vez a veces nos duele llamar a nuestra tía, a nuestro abuelo, a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque nos da miedo hablar o porque pensamos que estamos mejor, acostados, durmiendo. No, después de este podcast busque a esa persona que tanto ha querido, así sea un amigo de esos que hace rato no ve, y llámelo, salúdelo, escríbale en WhatsApp. En este mundo tenemos tantas comunicaciones, pero entre más tenemos posibilidades de comunicarnos, más estamos solos. Y ahí es donde digo algo. Tal vez los espantos de nuestros abuelos nunca se fueron. Tal vez están allí todavía, sino que estamos tan lejos de ellos, tan cerca de otras cosas que pueden ser más banales, que no los podemos ver, como no se puede ver el amor, como no se puede ver el cariño. Cosas que solo se sienten, cosas que se sienten, que no se pueden guardar. Yo no puedo ir allá y decir, oiga, guárdeme 1 kilo de amor. El amor no tiene peso. El amor no tiene peso, pero es lo que más vale.
Porque cuando nosotros vemos al pasado, no nos acordamos de cuánto gastamos el día en que la pasamos súper bien con nuestros familiares. No nos acordamos. Nos acordamos de lo bonito que fue. Y es por eso que yo siempre termino con esta frase. Una frase que me sale de verdad del corazón. Una frase que me hace decirle a usted, esté donde esté, planchando, manejando en Australia, en China, en un avión, esté usted donde esté. Yo aquí, detrás de este micrófono, en medio del frío, sin conocerlo, pero sabiendo que está allí, sin conocerlo usted, yo le digo desde acá que le deseo lo mejor del mundo, porque yo a usted, de verdad y de todo corazón, lo quiero mucho.